Huawei vuelve con todo. El mejor teléfono del año pasado se renueva y ya sabemos cómo va a ser. Así que vamos a tener que conocerlo a continuación. ¡Comenzamos! Hola tecnautas, parece que Huawei quiere cerrar el círculo de sus tristes historias pasadas con nuestro amigo Trump, con Estados Unidos. Parece que todo eso quedó detrás y ahora se viene con todo. Y hablando de cerrar el círculo, con este vídeo cerramos el círculo de los grandes teléfonos que quedan por presentar en este año 2019. Hemos hablado del Note 10, también del iPhone 11 y ahora hablamos del Mate 30 Pro. Bueno, y faltaría el Pixel, pero el Pixel lo dejaremos aparte. El Pixel juega en otra liga, Ana, en la liga de los feos. Eso sí es verdad. Y también cerramos el círculo, de decir que cerramos el círculo con decir que todos esos teléfonos, el Note 10 en agosto, el iPhone en septiembre. 11 en septiembre y seguramente en octubre los vamos a regalar, porque siempre regalamos aquí lo mejor. Así que para poder participar por todos ellos lo que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita, esa que está ahí al costado, para recibir los vídeos cuando salgan. Bueno, y ahora sí, hablando del Mate 30 Pro, el diseño parece que está bastante confirmado y algunas cositas más. A mí me gustaba el formato trasero cuadrado, además que le daba personalidad a los Mate, y en este caso se parece un poco a los Motorola, así que para mí ahí pierde un poquito, Ana, porque ¿qué es lo que hay ahí adentro? Martín, es que si van añadiendo cada vez más cámaras, tienen que buscar cada vez más espacio para meter más cámaras y más sensores, así que en la parte esa trasera o en el redondel ese tenemos 3 cámaras, la principal, el teleobjetivo y el gran angular, además el sensor TOF y el flash, y tienen que buscar un sitio para meter todo eso. Y ahora vamos a la parte delantera, porque también hay novedades con respecto al modelo anterior. Por un lado nos encontramos con un teléfono casi todo pantalla y además cuando digo casi todo pantalla me refiero a un pedazo de pantallón. ¿Va a ser más grande, Ana? Sí, más grande. ¿Cuánto va a tener? 6,71 pulgadas a diferencia del Mate 20 Pro del año pasado que tenía 6,39, o sea que por eso estoy diciendo que va a ser un terminal grande. A la pelota, y además estoy viendo que va a venir con pantalla OLED como tenía el modelo anterior, pero cuidado porque después del OnePlus 7 Pro del que también hicimos vídeo, va a ser de los primeros teléfonos que vengan con la pantalla hiper mega fluida a 90 Hz. Es así, y así, hermoso. Un baile, una danza, Ana. También con respecto a este teléfono se está hablando, a diferencia del Mate 20 Pro, que va a venir sin notch, Martín, en principio, y se especula con que podría venir con agujerito en la pantalla. ¿Y qué va a tener este bicharraco por adentro? Si le abrimos las tripas, ¿qué vemos, Ana? Bueno, un procesador, el de nueva generación, que Huawei en principio presentará en el IFA del mes de septiembre, como hace cada año, en este caso el Kirin 985. Y cuidado, porque ya empezamos a ver las buenas noticias que se esperan, siempre y cuando Trump no se levante con el pie izquierdo. Recemos. Que nos escriba un tuit ahí haciendo de las suyas. Que no va a estar recortado en funciones ni por el lado del hardware ni por el lado del software, porque va a tener el Kirin 985 diseñado por HiSilicon, ¿no? La empresa inglesa que hacía estos procesadores. Y también tenemos buenas noticias por el lado de la batería. Ah, ¿me quieres que lo diga yo? Por lo menos va a traer 4200 mAh de batería, pero se especula que este terminal podría traer incluso más batería que el Huawei Mate 20 Pro del año pasado. Bueno, estaría bien si viene con esa pedazo de pantalla. 4200 de batería tenía el modelo anterior. Este tiene que tener, no sé, 4500, 4600. Y también, ahora sí hablamos de las cámaras, porque ya más allá de ese diseño curioso, ese redondelito en donde se concentra todo el poder fotográfico, nos vamos a encontrar con 3 cámaras. La cámara superior, la que va arriba, es el zoom, abajo tenemos el sensor TOF y abajo del sensor TOF o en el centro del circulito estaría el flash, y las 2 cámaras laterales, una sería la principal y la otra el gran angular. En términos prácticos va a traer 3 cámaras que vas a poder ir eligiendo y seguramente se va a parecer al Huawei P30 Pro, que va a tener cámara normal, zoom por 5, que después se puede hacer mediante la magia de Huawei un zoom por 10 y después un gran angular. Por otro lado, os hemos hablado de ese Kirin 985, junto a este va a venir también un balón 5000 y esto significa que no sé si en todas las versiones, pero por ejemplo en la más top de todas de estos Huawei Mate 30 Pro va a venir con 5G. Carga rápida de 55 watts, así que vamos a tener una de las más rápidas del mercado. Por otro lado, carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible, que la carga inalámbrica va a ser a 10 watts, me parece.
bien. Vale, Ana, te estás pasando del medio de la cosa. Perdón, estás invadiendo mi espacio. No te toco. Está así ella, ahí como... Y también continuamos con lo que sería el lector de huellas en pantalla. También los tenían los modelos anteriores. Esperamos que mejoren aún más. A ver si es ultrasónico para que sea más seguro. Pero sí, más rápido, por favor. Bueno, y si el nuevo procesador de este teléfono se presenta en septiembre en el IFA, a principios de septiembre, se especula y todo parece ser que va a ser así. Esto es como cuando vas ganando terreno, cuando estás en el colegio y al compañero empiezas a hacer así. Para, la mesa está mala. Ahí queda. Vale. Bueno, que si el procesador se presenta a principios de septiembre, este teléfono se va a presentar en octubre. Seguramente estaremos en la presentación y también para hacerle las duras pruebas, ese momento en donde lo agarramos y lo ponemos con todos los pesos pesados a competir para saber si realmente da la talla. Martín, y ahora la gran pregunta es, ¿vendrá con Android? ¿Vendrá con nuevo sistema operativo? No. Va a venir seguramente con Android normal, actualizable, con toda la pelota. Lo que sí no está claro todavía es qué va a hacer Huawei, que no lo dijo todavía, que después de saltarse estas quita de sanción momentánea, si va a seguir también con su proyecto de un Android o un sistema operativo propio, o va a continuar trabajando con Google con su versión de Android. Eso lo veremos seguramente en los años venideros, pero por ahora podemos estar tranquilos. Bueno, Martín, y no tenemos ni idea, pero ¿puedes especular aproximadamente lo que puede costar este teléfono? Y... 1100. Antes de la sanción te diría que valía la mitad. Ahora va a valer lo normal, más de 1000 euros, seguramente 1100 euros por ahí en la versión Pro. Recordemos que van a sacar varias versiones. Bueno, podéis dejar en los comentarios todas vuestras quinielas del precio de qué os parece este teléfono, si lo queréis, si os gusta, si no os gusta. ¿Qué os parece sobre todo este nuevo diseño que se ha sacado Huawei de la manga o que se ha sacado inspirándose en otros fabricantes? ¿O cuál teléfono te gustaría ganar? ¿El Note 10, el iPhone 11 o el Huawei Mate 30 Pro? Lo dejas acá, abajo. Nada más, nosotros nos vemos. Adiós.